En el valle de Orizaba, Veracruz, en el año de 1887, Soledad Herrera Valdés, una mujer sin madre y condenada por su propia inteligencia, es arrastrada del cabello ante autoridades y hacendados que observan en un silencio acusador. Su padre, el coronel José Herrera Valdés, la humilla como castigo por haber defendido el fin del peonaje por deudas en su propia mesa, frente a ojos que la juzgan no por la violencia sufrida, sino por la osadía de haber hablado. Cuando un diplomático recién llegado de Europa es testigo de la escena, una intervención inesperada cambia el destino de todos. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel gesto de protección cobraría un precio emocional y abriría una oportunidad de libertad que transformaría dos vidas marcadas por la culpa. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás siguiendo esta historia y dinos, ¿qué es lo que más te toca el corazón en una novela de época? Prepárate para una narrativa de redención, libertad conquistada y amor maduro, donde dos sobrevivientes de sus propias prisiones encuentran en el otro la posibilidad de un nuevo comienzo. La luz dorada de la mañana se derramaba a través de los ventanales empolvados de la biblioteca de la Hacienda San Sebastián, dibujando patrones geométricos sobre el piso de caoba. El aroma a papel viejo se mezclaba con el perfume de los jazmines que crecían silvestres junto al muro de piedra, traído por la brisa que anunciaba otro día de calor sofocante en el valle de Orizaba. En aquel refugio silencioso, Soledad Herrera Valdés mantenía sus delicados dedos sobre las páginas de un volumen de Ignacio Manuel Altamirano. Su respiración suspendida, como quien teme que el simple acto de inspirar pueda romper el encanto de las palabras. A sus 22 años, Soledad no era una mujer que encajara en los moldes esperados para su posición. Su piel morena, herencia de la madre mestiza que murió en el parto y cuyo nombre su padre prohibía pronunciar, la hacía diferente de las pálidas hijas de los hacendados vecinos. Sus ojos oscuros, casi negros, bajo la luz tenue de la mañana, no pasaban desapercibidos en un mundo que todavía medía el valor por la tonalidad de la piel. Su rostro, sin embargo, irradiaba una inteligencia inquieta que incomodaba a los hombres acostumbrados a la sumisión femenina e intrigaba a las raras mujeres que se atrevían a mirarla con más atención. Vestía un traje sencillo de algodón azul marino, sin los solanes y encajes que otras señoritas de su clase usaban incluso dentro de casa. Soledad había aprendido desde muy joven que los adornos atraían la atención, y la atención, en su experiencia, siempre precedía al castigo. Su cabello negro estaba recogido en un chongo bajo, con algunos mechones rebeldes escapando para enmarcar su rostro en pequeñas ondulaciones que nunca lograba domar por completo. No es que lo intentara con mucho ahínco. Había batallas más importantes que librar. La biblioteca de la Hacienda San Sebastián era su único santuario. No era una colección impresionante, tal vez 200 volúmenes como máximo, muchos sobre administración agrícola y la economía del café. Algunas novelas francesas que pertenecieron a su madre y una curiosa colección de periódicos liberales que Soledad escondía detrás de los tratados sobre el cultivo del café. Su padre, el coronel José Herrera Valdés, toleraba su presencia allí porque consideraba la lectura una ocupación inofensiva que mantenía a su hija quieta y fuera de su camino. El coronel no imaginaba que Soledad había desarrollado a lo largo de los años una educación autodidacta que rivalizaba con la de muchos licenciados en Derecho. Leía todo lo que podía encontrar, desde los clásicos españoles hasta los periódicos que los visitantes dejaban olvidados en la sala. Aprendió francés con las novelas de su madre, desarrolló opiniones políticas con los textos liberales y formó una visión del mundo que la distanciaba cada vez más de la brutal realidad de la hacienda donde había nacido. Aquella mañana en particular,
mientras leía sobre la hipocresía de las élites que se decían cristianas, pero sostenían el sistema de peonaje. Soledad podía oír los sonidos distantes de la hacienda despertando, la campana de la capilla tocando a las 6, los pasos pesados de los capataces dirigiéndose a los cafetales, el llanto de un niño nacido en las galeras de los peones acasillados, aunque su padre insistiera en llamarlos trabajadores contratados. Desde que la ley prohibiera la esclavitud formal, ella cerró el libro al oír los pasos conocidos de su padre en el pasillo. Eran pasos que había aprendido a reconocer desde niña, firmes, decididos, sin vacilación. Pasos que anunciaban órdenes, críticas o el silencio aún más cruel de su indiferencia. Soledad guardó el volumen rápidamente en el estante y tomó un tratado sobre botánica, un tema que el coronel consideraba adecuado para señoritas. El coronel José Herrera Valdés entró en la biblioteca sin tocar, como era su costumbre, en una casa que consideraba una extensión de su propio cuerpo. A sus 53 años era un hombre todavía vigoroso, con bigotes gruesos y entrecanos y ojos claros, que contrastaban con la piel curtida por el sol de los cafetales. Vestía siempre trajes oscuros, incluso en el calor insoportable del valle, como si estuviera perpetuamente de luto. Quizás por la esposa que perdió, quizás por una época que sentía escapársele entre los dedos. «Tenemos visitas importantes esta noche», anunció sin preámbulos, observando a Soledad con esa expresión que ella conocía también. Una mezcla de decepción y resignación, como quien mira una inversión que no rindió los dividendos esperados. «Autoridades del Estado, cenarás con nosotros y permanecerás callada como es debido». Soledad bajó los ojos al libro en sus manos, sintiendo la familiar tensión instalarse en sus hombros. «Sí, señor. Y ponte algo adecuado. Nada de esos colores oscuros que insistes en usar. Ya tienes una apariencia suficientemente sombría sin necesidad de reforzar la impresión». Las palabras cortaron, como siempre lo hacían. Pero Soledad había desarrollado a lo largo de los años una coraza protectora alrededor de su corazón. Asintió en silencio, esperando que él se retirara. Cuando finalmente se quedó sola de nuevo, miró por la ventana hacia los cafetales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Hileras interminables de arbustos verdes, salpicadas por las espaldas encorvadas de hombres y mujeres cuya libertad aún era negociada como mercancía. Soledad no sabía, en aquella mañana tranquila de 1887, que la cena de esa noche destruiría el frágil equilibrio de su existencia y la lanzaría por un camino del que no habría retorno. No sabía que sus palabras, finalmente liberadas después de años de ser tragadas en silencio, cambiarían no solo su destino, sino que también tocarían el corazón de un hombre que llevaba 15 años evitando sentir cualquier cosa. Por ahora, simplemente regresó a su libro de botánica, memorizando los nombres científicos de las plantas, mientras su mente vagaba por jardines que nunca había visto, ciudades que nunca había visitado y una libertad que apenas se atrevía a imaginar. La mesa del comedor de la hacienda San Sebastián estaba puesta con la platería que solo se usaba en ocasiones especiales. Velas de cera importada iluminaban los rostros de los invitados. 3 hacendados de la región, un juez de primera instancia del estado, un comerciante español dueño de almacenes en la Ciudad de México, y Samuel de la Vega y Montero, conde de San Román, un diplomático recién llegado de Europa, sobre quien circulaban historias contradictorias. Soledad ocupaba su lugar en el extremo opuesto al de su padre, vistiendo un traje verde musgo que era lo más cercano a adecuado que poseía. Mantenía los ojos bajos, las manos cruzadas en el regazo, representando el papel que se esperaba de ella.
La hija obediente, el adorno silencioso de la casa, la prueba de la respetabilidad del anfitrión. La conversación giraba en torno a los temas habituales: la cosecha de café, los precios en el puerto de Veracruz, los cambios políticos en la Ciudad de México. Soledad dejaba que las palabras fluyeran a su alrededor como agua sobre piedras, hasta que oyó al juez mencionar casualmente la cuestión de los peones, refiriéndose a los debates sobre el peonaje por deudas con el mismo tono que se usaría para discutir el clima. «Es una histeria sin fundamento», declaró uno de los hacendados, un hombre corpulento con anillos de oro en sus dedos regordetes. «Nuestra economía se derrumbará si cedemos a esos ideales románticos venidos de Europa. Esos indios no están preparados para la libertad». Sin mencionar, añadió otro, que sería injusto con los propietarios que hemos invertido fortunas en la mano de obra. ¿Dónde está la justicia en confiscar una propiedad legalmente adquirida? Soledad sintió que las palabras le quemaban en la garganta. Había leído los argumentos liberales, conocía las estadísticas, entendía la inmoralidad fundamental de poseer a otro ser humano a través de deudas impagables. Pero más que eso, lo había visto. Las espaldas marcadas por el látigo, los ojos sin esperanza de las mujeres separadas de sus hijos vendidos a otras haciendas. «Propiedad», repitió en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. El silencio cayó sobre la mesa como un sudario. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su padre la fulminaba con una expresión de gélida advertencia. Pero algo dentro de Soledad se había roto. Quizás eran los años de silencio acumulado. Quizás era la hipocresía de hombres que se decían cristianos mientras defendían lo indefendible. Quizás era simplemente la conciencia de que si no hablaba en ese momento, nunca más tendría el valor. «Las personas no son propiedad», dijo, su voz ganando firmeza. «Son seres humanos con alma, dignidad y un derecho inalienable a la libertad. El peonaje no solo es económicamente insostenible, es moralmente indefendible. No existe argumento legal, económico o religioso que justifique que un hombre sea dueño de otro». El shock en la mesa era palpable. El comerciante español dejó caer el tenedor. El juez se atragantó con el vino. Los hacendados la miraban como si hubiera blasfemado en misa, pero fue la expresión de su padre la que Soledad nunca olvidaría. Sus ojos claros se convirtieron en puro hielo. Su mandíbula se contrajo en una línea dura y un rubor de ira subió por su cuello como una marea creciente. «Te retiras», dijo él en voz baja y mortal. Inmediatamente. «Padre, yo solo...» «¡Silencio!». La voz del coronel estalló en la sala, haciendo temblar las llamas de las velas. Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Te atreves a avergonzarme en mi propia casa, frente a mis invitados, propagando esas ideas perniciosas que aprendiste quién sabe dónde?» Soledad también se levantó, temblando, pero manteniendo la mirada firme. «Aprendí en los libros, señor, en los principios cristianos que usted dice seguir, en observar el sufrimiento a nuestro alrededor y tener la conciencia suficiente para reconocerlo como un mal». La bofetada fue tan rápida que no tuvo tiempo de esquivarla. La mano del coronel impactó su rostro con fuerza suficiente para hacerla tambalear, el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Hubo exclamaciones ahogadas de los invitados, pero nadie se movió para intervenir. «Vete a tu cuarto», siseó el coronel agarrándola del brazo con una fuerza brutal, «y te quedarás encerrada hasta que aprendas que las opiniones femeninas sobre asuntos de hombres no son bienvenidas en esta casa». La arrastró fuera del comedor, sus dedos clavándose en la carne suave de su brazo. Soledad tropezó en los escalones de la escalera, pero él no aflojó el paso, tirando de ella sin piedad hasta su habitación. Cuando la empujó dentro, ella cayó de rodillas sobre el suelo de madera.
No cenarás esta noche ni mañana. Quizás el hambre te enseñe la humildad que las palabras no pudieron. La puerta se cerró con un sonido definitivo. La llave giró en la cerradura. Soledad permaneció en el suelo por un largo momento, con el rostro palpitante, el brazo adolorido donde los dedos de su padre habían dejado marcas que ya comenzaban a oscurecerse. Pero más que el dolor físico, era el dolor de la injusticia lo que la consumía. No por ella, sino por todos aquellos cuyo dolor no tenía voz, cuya verdad no tenía poder, cuya humanidad era negada por hombres que se consideraban superiores. Se arrastró hasta la estrecha cama y se acurrucó allí, abrazando sus rodillas contra el pecho. Por la ventana podía oír el murmullo distante de la conversación reanudándose en el piso de abajo. Risas incómodas. La vida seguía como si nada significativo hubiera ocurrido. Soledad no sabía que abajo uno de los invitados, un hombre de ojos grises que no había ni reído ni reanudado la conversación, observaba la escalera por donde ella había sido arrastrada con una expresión indescifrablemente sombría en su rostro aristocrático. 2 noches habían pasado. Soledad yacía en su cama, débil por el hambre y la fiebre, cuando escuchó voces alteradas en el pasillo. La fiebre había comenzado la mañana anterior. Primero solo un calor suave, luego olas crecientes que la hacían temblar violentamente. Su garganta estaba seca como el pergamino, sus labios agrietados, y el cuarto giraba en círculos nauseabundos cada vez que intentaba sentarse. Escuchó la voz de su padre, irritada y defensiva. Luego otra voz, grave, controlada, con un acento refinado que delataba años en Europa. «Coronel Herrera, con todo respeto, la señorita está visiblemente enferma. Puedo oírla delirar desde aquí». «Son asuntos de familia, Su Excelencia. No le conciernen». «Me conciernen cuando soy testigo de cómo una joven es arrastrada del cabello y luego abandonada sin alimento ni cuidados médicos durante 2 días». La voz del padre subió de volumen, amenazante. «¿Se atreve a cuestionar el derecho que tengo de aplicar disciplina a mi propia hija, en mi propia casa?» Hubo un silencio tenso. Luego, la voz grave habló de nuevo, pero ahora con un timbre de acero que hizo que Soledad forzara los ojos para abrirlos, incluso a través de la fiebre. «Entonces utilizaré un derecho que no puede ser cuestionado. Como conde de San Román y con influencias directas en el gobierno del presidente, declaro que Soledad Herrera Valdés está ahora bajo mi protección legal como su tutor. Puede aceptarlo voluntariamente o explicarle al propio presidente por qué rechazó la intervención de uno de sus diplomáticos más antiguos». El sonido que siguió fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Samuel de la Vega y Montero tenía 38 años y los llevaba sobre sus anchos hombros como quien carga una culpa demasiado antigua para ser perdonada. Alto, de más de 1,80 m, se movía con la gracia contenida de quien había aprendido la diplomacia en las cortes europeas. Pero sus ojos grises, del color de una tormenta sobre un mar revuelto, delataban tempestades internas que ninguna etiqueta lograba disimular. Cabello oscuro veteado de plata en las sienes, mandíbula cuadrada marcada por una pequeña cicatriz que nunca explicaba. Manos aristocráticas, pero lo suficientemente fuertes para sujetar las riendas de caballos difíciles. Cuando entró en el cuarto de Soledad, trayendo a un médico tras de sí, fue la primera vez en 15 años que se permitió sentir algo más allá de un vacío controlado. Algo en la forma en que ella estaba acurrucada en esa cama, tan joven, tan valiente hacía 2 días, ahora tan vulnerable y rota, atravesó las defensas que había erigido alrededor de su corazón como murallas de una fortaleza. Recordó otro rostro pálido, otra joven destruida por una crueldad que él debería haber impedido. El recuerdo era demasiado agudo, demasiado cercano. «No otra vez», pensó, «nunca más». Sin dudarlo, sin pedir un permiso que sabía que no le sería concedido, Samuel
Tomó a Soledad en sus brazos, demasiado ligera, ardiendo en fiebre, sin la conciencia suficiente para protestar, y se giró para encarar al coronel que bloqueaba la puerta. «Ella viene conmigo esta noche», dijo con una finalidad absoluta. «Mis abogados se encargarán de la documentación legal mañana. Si intenta impedirlo, convertiré este incidente en un escándalo que llegará a la capital antes del desayuno». El coronel José Herrera Valdés retrocedió, no por bondad, sino porque reconoció en la mirada de aquel aristócrata algo más peligroso que la simple compasión. Reconoció la determinación inquebrantable de un hombre que había tomado una decisión de la que no se retractaría. Y así, en aquella noche de 1887, mientras la luna llena iluminaba los cafetales del valle de Orizaba, Soledad fue llevada lejos de la única casa que había conocido, inconsciente en los brazos de un extraño que había decidido que su vida tenía valor, incluso cuando su propio padre había declarado lo contrario. Soledad despertó 3 días después, en un cuarto que no reconocía. Lo primero que notó fue la luz. No la luz dura y directa que entraba por su ventana en la hacienda, sino una luminosidad suave, filtrada a través de cortinas de lino blanco que danzaban con la brisa. Lo segundo fue el silencio, no el silencio tenso y opresivo de la casa de su padre, sino una quietud tranquila, salpicada solo por el canto lejano de los pájaros y el murmullo de agua corriente. Intentó sentarse y un dolor agudo le atravesó la cabeza. Inmediatamente, una mujer de mediana edad, con un impecable uniforme de ama de llaves, apareció junto a la cama, sosteniéndola con delicadeza. «Despacio, señorita Herrera. La fiebre se dio ayer, pero todavía está débil. Déjeme ayudarla». La voz era amable, paciente. Soledad se dejó acomodar contra almohadas mullidas, más almohadas de las que había tenido en toda su vida. El ama de llaves le ofreció agua fresca en un vaso de cristal, y Soledad bebió ávidamente, sintiendo el líquido calmar su garganta reseca. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz saliendo áspera y quebrada. «En la residencia del conde de San Román, en Cuernavaca. Señorita, mi nombre es señora Amelia, soy el ama de llaves. Lleva aquí 3 días. Avisaré a su excelencia que ha despertado». Pidió que se le informara de inmediato. Soledad intentó procesar la información. Cuernavaca. Estaba en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, donde la élite capitalina pasaba largas temporadas, a más de 3 horas de viaje de la hacienda. Y estaba en la casa del hombre que, fragmentos de memoria volvieron a ella, la había sacado de su cuarto, que había enfrentado a su padre, que había dicho palabras sobre protección y tutela que no comprendía del todo. Antes de que pudiera organizar sus pensamientos, la puerta se abrió, y Samuel de la Vega y Montero entró. A la luz del día, Soledad pudo verlo adecuadamente por primera vez. Era más alto de lo que imaginaba, con hombros anchos bajo un saco de lana gris oscuro, perfectamente entallado. Su rostro tenía la estructura ósea aristocrática de los de la Vega, una de las familias más antiguas del país, pero había algo en sus ojos grises, una sombra de tristeza antigua que humanizaba su perfección casi intimidante. «Señorita Herrera», dijo, deteniéndose a una distancia respetuosa de la cama. «Es un alivio verla despierta. ¿Cómo se siente?» «Confundida, señor», respondió ella honestamente. «No comprendo del todo lo que ha pasado. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué se refería con tutela?» Samuel acercó una silla a la cama, pero manteniendo una distancia apropiada. Soledad notó que parecía cansado, como si no hubiera dormido bien, y había una tensión en su mandíbula que sugería decisiones difíciles tomadas recientemente. «Estaba usted gravemente enferma», explicó. «Fiebre alta causada por desnutrición y estrés. El médico dijo que unos días más en esas condiciones podrían haber sido fatales». Hizo una pausa, sus ojos grises encontrándose con los de ella con una intensidad inesperada.
No podía dejarla allí, no podía simplemente ser testigo de esa injusticia y no hacer nada. Pero la tutela, insistió Soledad. No comprendo la base legal. Usé mi posición en el gobierno, admitió Samuel, y posiblemente abusé de ella. Como diplomático, con relaciones directas con el presidente y miembro de una de las familias fundadoras del país, tengo ciertas prerrogativas. Su padre podría haberlo impugnado, pero eso requeriría explicar públicamente por qué su hija fue encontrada enferma de hambre, encerrada en su cuarto. Optó por aceptar los términos que mis abogados le presentaron. Soledad sintió algo oprimiéndole el pecho. No miedo, sino una emoción compleja que no podía nombrar. Usted arriesgó su reputación por una extraña. Usted no era una extraña, dijo Samuel suavemente. Usted fue la persona más valiente en esa mesa. Dijo la verdad cuando era mucho más fácil permanecer callada, y luego fue castigada por su valentía. Desvió la mirada, como si las siguientes palabras fueran demasiado difíciles de decir, mirándola directamente. Hace mucho tiempo fui testigo de cómo alguien sufría mientras yo permanecía inerte. Juré nunca repetir ese error. Había una historia en esas palabras. Soledad percibía un dolor antiguo que él cargaba como ella cargaba las marcas en su brazo donde los dedos de su padre se habían clavado, pero no insistió. En cambio hizo la pregunta más práctica que necesitaba responder. Y ahora, ¿cuál es mi situación? Usted es mi pupila legal hasta que cumpla 25 años o se case, lo que ocurra primero, explicó Samuel, su voz retomando un tono más formal, más profesional. Eso significa que reside en esta casa bajo mi protección y responsabilidad. Recibirá una asignación mensual adecuada a su posición, tendrá sus propias habitaciones y será tratada con el respeto debido a una joven de familia respetable. A cambio, se espera que se comporte de manera apropiada para una dama de sociedad. Usted está describiendo una prisión más cómoda, dijo Soledad, y vio el dolor cruzar el rostro de él. Si así es como lo ve, puedo hacer arreglos para... ¡No!, lo interrumpió rápidamente. Perdóneme. No quise parecer ingrata. Es solo que toda mi vida ha sido definida por las expectativas y reglas de otros. Ya no sé cómo ser libre. Samuel la estudió por un largo momento. Entonces, sorprendentemente, una pequeña sonrisa tocó sus labios, la primera que ella veía, y transformó por completo su rostro austero. Entonces, quizás sea hora de aprender, dijo. Y puedo empezar por mostrarle la biblioteca. Es considerablemente más grande que la de la Hacienda San Sebastián. Los días se convirtieron en semanas. Soledad recuperó sus fuerzas lentamente, primero solo caminando por los pasillos de la casa, luego bajando a las salas principales, y finalmente aventurándose por los jardines cuidadosamente cultivados que rodeaban la residencia. La casa en Cuernavaca era una propiedad impresionante, no tan grande como los palacetes de la capital, pero construida con un gusto refinado que privilegiaba la comodidad sobre la ostentación. Tenía 3 pisos, jardines extensos con caminos de cantera, una fuente central donde el agua cantaba día y noche, y lo más importante para Soledad, una biblioteca que ocupaba un salón entero en el 2º piso. Cuando Samuel la llevó allí por primera vez, Soledad se quedó literalmente sin aliento. Las paredes estaban cubiertas del suelo al techo con estantes de jacaranda y cada centímetro estaba lleno de libros, miles de ellos. Volúmenes en español, francés, inglés, italiano, clásicos griegos y romanos, filosofía de la Ilustración, literatura contemporánea, tratados científicos, poesía, historia, arte. Es mi colección personal, explicó Samuel, observando su reacción con algo que parecía placer. Acumulada durante 15 años viajando por Europa. Algunos de estos ejemplares son raros, pero todos pueden ser leídos. Los libros no deben ser preservados como reliquias, deben ser vividos.
Soledad pasó los dedos con reverencia sobre los lomos de cuero. ¿Puedo? ¿Puedo realmente leer cualquiera de ellos? Todos, confirmó él, incluidos aquellos sobre la reforma agraria, derechos humanos y teoría política que su padre consideraría escandalosos. Una pausa. Aunque le recomiendo empezar con algo menos denso hasta que recupere completamente sus fuerzas. Fue el comienzo de una rutina que definiría los meses siguientes. Todas las mañanas, después del desayuno, Soledad iba a la biblioteca. Al principio, Samuel la dejaba sola, respetando su privacidad, pero gradualmente comenzó a unírsele, primero solo pasando para ver si necesitaba algo, luego quedándose para comentar sobre un libro que ella estaba leyendo, y finalmente sentándose en uno de los sillones cercanos con su propio volumen. Conversaban inicialmente sobre literatura, luego sobre política, filosofía, los cambios que barrían el mundo. Soledad descubrió que Samuel tenía una mente brillante, agudizada por años de diplomacia y exposición a algunas de las mentes más privilegiadas de Europa. Él, por su parte, quedaba constantemente impresionado con la inteligencia autodidacta de ella, con las conexiones que hacía entre ideas, con la pasión que aportaba a cada debate. «Usted habría destacado en cualquier universidad europea», dijo él una tarde, después de una discusión particularmente intensa sobre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Soledad bajó los ojos al libro en sus manos. «A las mujeres no se nos admite en las universidades, señor, ni siquiera en Europa». «Todavía no», corrigió él, «pero los cambios están llegando. Más lento de lo que deberían, lo admito, pero llegarán. Y mientras tanto, mentes como la mía se desperdician en salones, bordando cojines y hablando del clima». Samuel se quedó callado por un momento. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una cualidad pensativa. «Hay una señora en París, Madame Curie, que está haciendo investigaciones extraordinarias en física. Conocí a su esposo en una recepción diplomática. Enfrenta una resistencia absurda de la academia, pero continúa. Siempre hay un camino para aquellos lo suficientemente determinados para encontrarlo». Fue en esos momentos que Soledad comenzó a ver más allá de la fachada aristocrática de Samuel. Se dio cuenta de que él estaba, a su manera, tan prisionero como ella lo había estado. No por un padre tiránico, sino por expectativas sociales, por una culpa que cargaba como cadenas invisibles, por un pasado que lo atormentaba de maneras que no discutía. Una noche, cuando la lluvia tamborileaba suavemente en las ventanas y estaban sentados en lados opuestos de la chimenea en la biblioteca, Soledad se atrevió a hacer la pregunta que la había estado inquietando desde que llegó. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor?» Samuel levantó los ojos de su libro. «Puede, no puedo prometer que responderé, pero puede preguntar. ¿Por qué estuvo 15 años lejos de México? La señora Amelia mencionó una vez que regresó hace poco, después de más de una década en Europa». El rostro de Samuel se cerró de inmediato, como los portones de una fortaleza siendo atrancados. Soledad pensó que no respondería, pero entonces, quizás porque ella había compartido tanto de su propio dolor en las semanas anteriores, quizás porque la lluvia y el fuego creaban una intimidad que fomentaba las confesiones, él habló. «Estaba comprometido», dijo lentamente cada palabra, pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. Antes de ir a Europa por primera vez, su nombre era Isabel. Era radiante, inteligente, bondadosa. Todo lo que un hombre podría desear. Nuestra boda estaba fijada para cuando yo regresara de mi primera misión diplomática. Hizo una pausa, la mandíbula contraída. Fui a Londres primero, luego a París. La misión duró 6 meses. Cuando regresé, ella estaba diferente, más callada, más retraída. Le tomó semanas confesar lo que había sucedido mientras yo estaba fuera. Su voz se volvió áspera.
Su padre la había prometido a otro hombre, alguien mayor, más rico. Ella se había resistido, pero él la persuadió con métodos que prefiero no detallar. Soledad sintió que se le encogía el estómago, la forzó. Sí, y yo estaba al otro lado del océano, escribiendo cartas románticas sobre nuestra vida juntos, completamente ajeno a su sufrimiento. Samuel se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana. Cuando lo supe, la ayudé a romper su compromiso. Le ofrecí refugio, le prometí protección. Ella aceptó. Planeamos huir a Europa, donde podríamos casarnos sin la aprobación de su padre. ¿Qué pasó? Yo conducía el carruaje. Era de noche. Los caminos estaban mojados por la lluvia, como ahora. Tocó el cristal de la ventana como si pudiera sentir el pasado a través de él. Había una curva que conocía bien, pero calculé mal la velocidad. El carruaje se volcó. Su voz era casi inaudible ahora. Isabel murió 3 días después. Nunca recuperó la conciencia. Nunca pude pedirle perdón. Soledad se levantó y se acercó a él, con el corazón roto por el peso que veía en sus hombros. No fue su culpa. ¡No! Se giró para encararla, y sus ojos grises estaban llenos de una angustia antigua. Debería haberla protegido desde el principio. No debería haberme ido a Europa. No debería haber asumido que estaría a salvo. No debería haber conducido tan rápido esa noche. 100 decisiones que podría haber tomado de manera diferente. Y ha pasado 15 años castigándose, dijo Soledad suavemente. 15 años huyendo de México porque cada esquina se la recordaba. 15 años evitando cualquier conexión emocional porque temía volver a fallar. Samuel la miró, sorprendido. ¿Cómo usted? Porque reconozco a otro prisionero cuando lo veo, dijo ella. Mi padre me encerró en un cuarto. Usted se ha encerrado en la culpa. Ambos son encierros efectivos, ambos crueles. Hubo un largo silencio. La lluvia continuaba su suave canción contra los cristales. El fuego crepitaba en la chimenea. «Es usted muy joven para tener tanta sabiduría», dijo Samuel finalmente. «El sufrimiento envejece el alma más rápido que los años», respondió Soledad. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era amor todavía, no. Era reconocimiento. Era la comprensión profunda que surge cuando dos personas que han cargado sus dolores en soledad durante mucho tiempo, finalmente encuentran a alguien que entiende. Samuel extendió la mano, un gesto vacilante, casi reacio. Soledad la tomó. Sus dedos se entrelazaron. Aristocracia y rebeldía, culpa y coraje. 2 vidas rotas, buscando un camino hacia la luz. «Gracias», dijo él suavemente, «por escuchar, por no juzgarme». «Gracias a usted», respondió ella, «por salvarme, por darme un espacio donde puedo simplemente existir». Permanecieron así, con las manos unidas, las miradas encontradas, hasta que el reloj en la pared dio la medianoche, y la propiedad les recordó que sin importar lo que estuviera creciendo entre ellos, todavía había líneas que no debían cruzar, expectativas que tenían que cumplir, un mundo allá afuera que juzgaría cada uno de sus pasos. Samuel soltó su mano con delicadeza. «Es tarde. Debería descansar». Soledad asintió, aunque no sentía sueño. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral, volviéndose hacia él una vez más. Samuel. Era la primera vez que usaba solo su nombre, sin título. ¿Sí? Usted no le falló a Isabel. La amó. Intentó salvarla. Que ella muriera no borra eso, y que usted esté vivo no es una traición a su memoria. Él no respondió, pero Soledad vio sus ojos brillar con una emoción que él rápidamente contuvo parpadeando. Lo dejó solo entonces, con sus pensamientos y su lluvia y su antigua culpa, que quizás, solo quizás, estaba comenzando a perder su dominio sobre él.
3 meses habían pasado desde que Soledad llegó a Cuernavaca. Era primavera y los jardines explotaban en colores vibrantes, bugambilias rosas, hortensias azules, rosas amarillas que perfumaban el aire con dulzura. Soledad había recuperado por completo su salud. Más que eso, había florecido de maneras que nunca había imaginado posibles. No era solo la libertad de leer lo que quisiera, aunque eso era maravilloso. No era solo la ausencia de miedo constante, aunque eso le permitía respirar de una forma que nunca había podido en la hacienda. Era algo más fundamental. Era ser tratada como una persona de valor, como una mente digna de ser escuchada, como un ser humano cuyas opiniones importaban. Samuel la trataba con un respeto que rayaba en la reverencia. Le consultaba sobre cuestiones de literatura, discutía política con ella como con un igual, le pedía su opinión sobre asuntos de la casa. Por primera vez en su vida, Soledad sentía que sus palabras tenían peso, que su presencia era deseada y no meramente tolerada. Y Samuel también estaba cambiando. La sombra que había vivido en sus ojos durante 15 años comenzaba a disiparse. Sonreía más, reía ocasionalmente cuando ella hacía alguna observación particularmente ingeniosa. Se permitía momentos de ligereza que debían haberle sido extraños durante mucho tiempo. Habían desarrollado rutinas, el desayuno juntos en la terraza cuando el clima lo permitía, la lectura en la biblioteca durante las tardes, paseos por los jardines al atardecer, cenas donde conversaban de todo y de nada, filosofía y chismes, política y poesía, el peso del mundo y la belleza de una rosa en particular que había florecido ese día. Era en esos paseos nocturnos que Soledad sentía el peligro de su situación más agudamente. No un peligro físico. Samuel era el caballero más correcto que había conocido, sino un peligro emocional. Estaba desarrollando sentimientos por él que iban mucho más allá de la gratitud o el respeto, sentimientos que la hacían consciente de cada movimiento de él, de cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario, de cada roce accidental de manos cuando alcanzaban el mismo libro. Y temía en sus momentos más honestos consigo misma que él sintiera lo mismo. Fue en uno de esos paseos, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, que el mundo exterior finalmente invadió su santuario aislado. Samuel se había detenido junto a la fuente central, observando el agua danzar bajo la luz del crepúsculo. «Soledad», dijo, y había algo en la forma en que pronunció su nombre, una vacilación, una tensión que hizo que su corazón se acelerara. «Necesito decirte algo. Recibí una carta». Su tono hizo que se le encogiera el estómago. «¿De mi padre?» «No directamente. De otros hacendados del valle de Orizaba. Parece que tu padre ha estado esparciendo rumores». Soledad sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de rumores?» Samuel vaciló, claramente incómodo. «Rumores que cuestionan tu honor y el mío. Está sugiriendo que nuestra situación de vida no es apropiada, que un hombre soltero de 38 años no debería tener a una pupila soltera de 22 residiendo bajo su techo sin otras acompañantes femeninas, además de las empleadas. Pero la señora Amelia y las otras empleadas no cuentan como chaperonas adecuadas a los ojos de la sociedad», explicó Samuel. «Y técnicamente, tiene razón. Nuestras circunstancias, aunque legales, son irregulares». Soledad sintió la ira subir como una marea dentro de ella. «Entonces, quiere destruirme aún más. No satisfecho con haberme aprisionado y torturado, ahora quiere arruinar cualquier oportunidad de una vida decente que pueda tener». «No es solo él», dijo Samuel con cuidado. «Otros hacendados se le están uniendo. Hombres cuya autoridad patriarcal fue desafiada cuando permití que te quedaras conmigo sin consultarles. Te ven como un ejemplo peligroso,
una hija que escapó de la disciplina paterna. Si permiten que esta transgresión pase sin consecuencias, otras mujeres podrían intentar lo mismo. Entonces, soy un símbolo, dijo Soledad con amargura. Un ejemplo a ser destruido para mantener a otras a raya. Samuel se giró para encararla por completo y la intensidad en sus ojos grises le quitó el aliento. «Están exigiendo que me case contigo o que te devuelva a tu padre». El mundo pareció detenerse. El agua de la fuente seguía cantando, los pájaros seguían llamando en el crepúsculo, pero Soledad no podía oír nada más que la sangre latiendo en sus oídos. ¿Y qué piensa hacer? Su voz salió en un susurro. Samuel dio un paso hacia ella. Luego pareció pensarlo mejor y se detuvo. «No puedo devolverte, no después de ser testigo de lo que él hizo. Sería condenarte a una vida de castigos aún peores. Ahora estará esperando para vengarse. Entonces, ¿se casará conmigo?» Soledad apenas podía formar las palabras. «No puedo pedirte eso», dijo Samuel, y había tormento en su voz. «No cuando apenas has tenido la oportunidad de vivir. No cuando lo harías solo para proteger tu reputación. Mereces más que un matrimonio de conveniencia con un hombre que carga más culpa que amor. Y si no fuera solo por conveniencia...» Las palabras salieron antes de que Soledad pudiera detenerlas. «¿Y si yo quisiera?» La mirada de Samuel encontró la de ella, y en ese momento todas las defensas cuidadosamente mantenidas entre ellos se hicieron añicos. Ella vio en él lo que se había estado negando a sí misma durante semanas. Él la amaba. Quizás no de la manera en que había amado a Isabel, no con la pasión inexperta de la juventud, sino con algo más profundo, más cimentado en el verdadero conocimiento del otro. «Soledad», dijo él, su voz áspera por la emoción. «No sabes lo que estás diciendo. Tengo 38 años, cargo con fantasmas. He pasado la mitad de mi vida huyendo de las conexiones por miedo a fallar de nuevo. Mereces a alguien joven, a alguien sin ese peso. Deje de decidir lo que merezco», lo interrumpió ella, sorprendiéndose a sí misma con su propia ferocidad. «Toda mi vida, otros han decidido lo que yo merecía. Mi padre decidió que merecía un castigo. La sociedad decidió que merecía desprecio. Usted fue el único que me trató como si mereciera dignidad. Y ahora quiere negar lo que ambos sentimos porque cree que no es lo suficientemente bueno». «No es que yo no sea lo suficientemente bueno», dijo Samuel desesperadamente. «Es que tengo miedo de fallarte como le fallé a ella, miedo de que mi protección se convierta en otra prisión, miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que te casaste conmigo por gratitud, no por amor». Soledad cerró la distancia entre ellos en 3 pasos decididos. Tomó las manos de él entre las suyas, forzándolo a mirarla. «Escúcheme de verdad, no lo amo por gratitud. Lo amo porque usted me ve, realmente me ve, no como una propiedad, no como un problema, sino como una persona. Lo amo porque es amable sin ser débil, inteligente sin ser arrogante, está roto sin ser amargo. Lo amo porque me mostró que hay hombres en este mundo que respetan a las mujeres como iguales. Y sí, quizás soy joven e ingenua, pero conozco mi propio corazón». Samuel cerró los ojos, y Soledad vio una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla antes de que la contuviera. Cuando abrió los ojos de nuevo, había rendición en ellos. No de derrota, sino de aceptación. «No te merezco», dijo, «pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ti». «Entonces pídemelo», susurró Soledad. «Pídemelo como se debe». Samuel se arrodilló allí junto a la fuente al atardecer y tomó su mano. «Soledad Herrera Valdés, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No por presión social, no por conveniencia, sino porque cuando te miro,
Veo mi futuro por primera vez en 15 años. Sí, dijo ella con toda la certeza de su corazón. 1000 veces sí. Él se levantó y la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como si fuera preciosa y frágil al mismo tiempo. Soledad apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. Pero en algún lugar distante, en las tierras oscuras del valle de Orizaba, el coronel José Herrera Valdez leía la misma carta que Samuel había recibido, y su ira crecía como una tormenta. No permitiría que su hija escapara tan fácilmente. No permitiría que un aristócrata arrogante lo humillara. Había formas de destruir reputaciones, de arruinar vidas, que no requerían fuerza física. La guerra apenas comenzaba. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Samuel había hecho el anuncio formal a través de los canales apropiados. Una nota en el Monitor Republicano, cartas a las autoridades pertinentes, información al gobierno. La boda se fijó para dentro de 2 meses en la Catedral de Cuernavaca, pero junto con las felicitaciones llegaron los rumores, susurros maliciosos que se esparcían por los salones de la capital, por las casas de té de Cuernavaca, por los pasillos del poder. Circulaban cartas anónimas, cada una más venenosa que la anterior, todas insinuando que el conde de San Román había seducido a su pupila, que Soledad era una aventurera sin moral, que el matrimonio era solo un intento de encubrir un escándalo ya consumado. Soledad reconocía la mano de su padre en cada palabra, el lenguaje, los argumentos específicos, la forma en que las cartas insinuaban sin acusar directamente. Todo era característico de su crueldad calculada. Samuel intentaba protegerla de las peores insinuaciones, pero era imposible ocultarlo por completo. Soledad lo veía en los ojos de la señora Amelia, en los rostros de los comerciantes cuando iban de compras, en las miradas rápidas de los conocidos en las calles, el juicio, la desaprobación, la presunción de culpa que perseguía a toda mujer cuyo comportamiento desafiaba las normas. «Están haciendo que parezca una especie de seductora», dijo una noche, arrugando otra carta anónima que había sido entregada ese día. «Como si yo hubiera manipulado todo esto». Samuel le quitó la carta de las manos y la arrojó a la chimenea, observándola arder. La gente siempre culpa a la mujer. Es más fácil que cuestionar las estructuras de poder que permiten que hombres como tu padre existan. Pero también lo está perjudicando a usted, insistió Soledad. Su reputación diplomática. Mi reputación diplomática sobrevivirá, dijo él con firmeza. Y si no sobrevive, entonces no era tan sólida como pensaban. Soledad, mírame. Esperó hasta que ella lo hizo. Tomé una decisión consciente. Sabía que habría consecuencias, y te elijo a ti por encima de todas ellas. Pero ni siquiera el amor de Samuel podía protegerla por completo del veneno que su padre estaba derramando. La situación llegó a un punto crítico, cuando Samuel fue convocado a una reunión con representantes de varias familias influyentes, no solo hacendados del valle de Orizaba, sino miembros de la aristocracia capitalina que se sentían incómodos con el precedente que él estaba sentando. Soledad no fue invitada a la reunión, pero insistió en estar presente. «Están discutiendo mi futuro», argumentó. «Tengo derecho a estar allí». La reunión tuvo lugar en el salón principal de la residencia. 6 hombres asistieron, 3 hacendados del valle liderados por un aliado cercano de su padre, 2 miembros de la aristocracia de la Ciudad de México y un representante del propio gobierno. Se sentaron en la disposición cuidadosamente formal de la sala, y Soledad pudo sentir el peso de sus expectativas antes de que se dijera una sola palabra. El representante del gobierno habló primero.
Conde de San Román, comprendemos su ira y compasión por la difícil situación de la señorita Herrera. Sin embargo, existen preocupaciones legítimas sobre la propiedad de esta situación. Preocupaciones basadas en rumores, respondió Samuel con calma, no en hechos. Rumores que usted exacerbó al mantener a una joven soltera en su residencia durante meses sin una chaperona adecuada, dijo uno de los aristócratas. Tenía empleadas. Las empleadas no son parientes femeninas, interrumpió uno de los hacendados. Usted conoce las normas tan bien como cualquiera de nosotros. Las normas, dijo Soledad de repente, su voz clara cortando las objeciones masculinas, que permiten a los padres torturar a sus hijas sin consecuencias. ¿Esas normas? Hubo un silencio de asombro. El representante del gobierno carraspeó, incómodo. Señorita Herrera, con todo respeto, esta discusión es entre caballeros. Esta discusión es sobre mí, dijo ella poniéndose de pie. Su corazón latía salvajemente, pero su voz se mantuvo firme. Sobre mi cuerpo, mi reputación, mi futuro. Y me niego a sentarme en silencio mientras los hombres deciden mi destino como si fuera ganado en el mercado. Todos los ojos estaban sobre ella. Samuel parecía a la vez orgulloso y preocupado. Los otros hombres mostraban diversos grados de conmoción y desaprobación. Soledad continuó, sus palabras ganando fuerza. ¿Quieren saber la verdad? Mi padre me encerró en un cuarto sin comida durante 2 días por defender el fin del peonaje. Me dejó con una fiebre tan alta que podría haber muerto. Y habría muerto si Samuel, el conde de San Román, no hubiera intervenido. Se giró hacia los hacendados. Su amigo, el coronel Herrera, no es una víctima. Es un hombre cruel que castiga a cualquiera que desafíe su autoridad, incluida y especialmente a su propia hija. Esa es su versión de la historia, dijo uno de los hacendados. El coronel relata circunstancias muy diferentes. Por supuesto que lo hace, lo interrumpió Soledad. Hombres como mi padre siempre justifican su crueldad. Siempre encuentran formas de hacer parecer que la víctima se lo merecía. Hizo una pausa, su mirada barriendo cada rostro en la sala. Pero yo estuve allí. Viví esa realidad, y no permitiré que él reescriba mi historia para proteger su orgullo herido. El representante del gobierno parecía profundamente incómodo. Señorita Herrera, nadie cuestiona que su situación fuera difícil, pero la solución no podría haber sido menos irregular. ¿Qué solución?, preguntó Soledad. Devolverla a su padre era condenarla a un castigo peor, dijo Samuel entrando en la conversación. Enviarla a un convento sería aprisionarla de una manera diferente. Entregarla a parientes. No tiene parientes que la aceptarían en contra de la voluntad de su padre. ¿Cuál era la alternativa ética? Un matrimonio inmediato, sugirió uno de los aristócratas. ¿Con quién?, preguntó Soledad. Con un hombre que aceptara mercancía dañada, porque así es como se me ve, ¿no es así? Una mujer con la reputación manchada, no por sus propias acciones, sino por las acciones de su padre y los juicios de personas a las que nunca les importó conocer la verdad. Hubo un silencio tenso. Entonces, el representante del gobierno habló de nuevo, su voz ligeramente más suave. ¿El matrimonio sigue en pie, o no? Sí, dijo Samuel con firmeza. En 2 meses, en la catedral de Cuernavaca. ¿Y la señorita Herrera consiente libremente? Fue Soledad quien respondió. Consiento con más libertad que la mayoría de las mujeres que se casan. Yo elijo a mi marido. Lo amo, y él me respeta de una forma que mi padre nunca lo hizo. El representante del gobierno intercambió miradas con los otros hombres. Finalmente, suspiró. Entonces la cuestión está resuelta. Un matrimonio anunciado públicamente, respaldado por una de las familias más antiguas del país, no puede ser impugnado sin evidencia clara de impropiedad.
y tal evidencia no existe. Uno de los hacendados se levantó bruscamente. Esto es un ultraje. Estamos permitiendo que una hija desobediente escape de la autoridad paterna. Estamos permitiendo, corrigió fríamente el representante del gobierno, que una ciudadana de la República sea protegida de un trato que, si se aplicara a cualquier otro, sería considerado criminal. A menos que alguien aquí quiera defender públicamente el derecho de los padres a matar de hambre a sus hijas. Nadie respondió. La reunión terminó poco después. Los hombres se fueron uno por uno, algunos con expresiones de desaprobación, otros claramente aliviados de poder distanciarse de la controversia. Cuando Samuel y Soledad finalmente se quedaron solos, ella sintió que sus piernas flaqueaban y se sentó pesadamente. «Estuviste magnífica», dijo Samuel, arrodillándose ante ella y tomando sus manos. Valiente, elocuente, implacable. Estaba aterrorizada, admitió Soledad temblando ligeramente, pero no podía dejar que decidieran mi futuro sin escuchar mi voz. Y la escucharon, dijo él suavemente. El país entero la escuchó, pero ambos sabían que la victoria era parcial. El coronel José Herrera Valdés todavía vivía, todavía tenía influencia, todavía albergaba una ira que no sería fácilmente aplacada. La verdadera confrontación aún estaba por llegar. 3 semanas antes de la boda, un carruaje llegó a la residencia en Cuernavaca. No era una visita esperada, y cuando se anunció al visitante, Soledad sintió que se le helaba la sangre. «El coronel José Herrera Valdés», anunció el mayordomo, su voz cuidadosamente neutral. Soledad y Samuel estaban en la biblioteca cuando recibieron la noticia. Ella se levantó instintivamente, como si su cuerpo recordara la necesidad de estar preparada para huir o defenderse. Samuel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No tienes que verlo», dijo. «Puedo echarlo». «No», dijo Soledad, sorprendiéndose a sí misma con su propia firmeza. «Ha venido hasta aquí por una razón. Es mejor averiguar cuál es». Bajaron juntos a la sala de visitas. Soledad se sorprendió por la apariencia de su padre. En 3 meses parecía haber envejecido años. Su rostro estaba más delgado, surcos profundos marcaban su frente y había una cualidad derrotada en sus hombros que nunca había visto antes, pero sus ojos todavía ardían con la misma ira fría que ella conocía tan bien. «Soledad», dijo, su voz áspera. «Mi hija». «No soy su hija desde hace meses», respondió ella con calma. «Usted renunció a ese derecho cuando me encerró para que muriera de hambre». El coronel se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Nunca fue mi intención. No sabía que te pondrías tan enferma». «¿No?» La voz de Soledad era de hielo. «Me negó la comida durante 2 días. ¿Qué pensó exactamente que pasaría?» «Estaba enojado», dijo, y por primera vez en su vida Soledad escuchó algo que podría ser remordimiento en su voz. «Me humillaste frente a mis invitados, defendiste ideas que amenazan todo lo que he construido. Ideas como que los seres humanos no deberían ser propiedad de otros», lo interrumpió. «Sí, qué terrible amenaza para su fortuna, construida sobre el sufrimiento ajeno». El coronel cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había un profundo cansancio en ellos. «No he venido aquí para debatir política, sino para hacer una oferta, una última oportunidad de reconciliación». Samuel dio un paso adelante. «Cualquier reconciliación debe comenzar con una retractación pública de los rumores que ha esparcido y una disculpa a Soledad». «Lo haré», dijo el coronel sorprendiéndolos a ambos. «Haré una declaración pública, reconociendo que fui demasiado severo en mi disciplina, que las circunstancias de la partida de Soledad estaban justificadas por mi comportamiento». Soledad no confiaba en la súbita humildad de su padre.
¿A cambio de qué? A cambio de que vuelvas a casa, dijo él, antes de la boda, solo por unas semanas, para que podamos despedirnos como es debido, para que pueda llevarte al altar, como un padre debe hacerlo. La oferta era tan inesperada que Soledad se quedó momentáneamente sin palabras. Miró a Samuel, que fruncía el ceño con desconfianza. No confío en él, dijo Samuel en voz baja. Soledad tampoco. Pero había algo en la expresión de su padre, una vulnerabilidad que nunca antes había visto, que la hizo dudar. ¿Sería posible que estuviera genuinamente arrepentido? Que el aislamiento social que había sufrido desde que ella se fue hubiera cambiado algo fundamental en su carácter. Necesito pensarlo, dijo ella finalmente. No hay mucho tiempo, dijo el coronel. La boda es en 3 semanas. Si quieres una reconciliación, tendrá que ser pronto. Después de que él se fue, Soledad y Samuel debatieron durante horas. Samuel pensaba que era una trampa, un último intento de recuperar el control sobre ella antes de que el matrimonio la pusiera permanentemente fuera de su alcance. Soledad temía lo mismo, pero una parte de ella, la parte que todavía era esa niña que anhelaba la aprobación de su padre, quería creer en la posibilidad de redención. Parecía genuinamente arrepentido, argumentó ella. Hombres como tu padre son excelentes actores cuando les conviene, replicó Samuel. No lo viste en los años que pasé en las cortes políticas. Los hombres poderosos nunca renuncian al poder voluntariamente. Pero ¿y si esta vez es diferente? ¿Y si realmente se dio cuenta de que estaba equivocado? Samuel la atrajo a sus brazos. Mi amor, no puedo impedirte que vayas si decides que debes hacerlo, pero necesito que sepas que si vuelves allí y algo sucede, iré por ti. No importa cuántos hombres traiga tu padre, no importa qué leyes tenga que romper, eres mía y protegeré eso. ¿Y si no lo soy?, preguntó Soledad suavemente. Si voy y descubro que no hay reconciliación posible, que es el mismo hombre cruel de siempre, entonces volverás a mí, dijo Samuel, y nunca más miraremos atrás. Soledad decidió ir. En contra del consejo de Samuel, en contra de sus propios instintos, eligió darle a su padre una última oportunidad. Quizás era ingenuidad, quizás era esperanza, quizás era simplemente la necesidad de cerrar por completo ese capítulo de su vida antes de comenzar el nuevo. Viajó de regreso al valle de Orizaba 3 días después, acompañada solo por la señora Amelia como chaperona. El viaje fue de 3 horas en carruaje, y con cada kilómetro que se acercaban a la hacienda San Sebastián, Soledad sentía el peso familiar de la opresión descender sobre sus hombros. La hacienda no había cambiado. Los cafetales aún se extendían infinitamente, los trabajadores aún encorvaban sus espaldas bajo el sol. El casco de la hacienda todavía se erguía como un monumento a la autoridad paterna. Pero algo parecía diferente. Quizás era solo la perspectiva de Soledad, alterada por 3 meses de libertad. Su padre la recibió en la puerta. Parecía haber hecho un esfuerzo. Estaba afeitado, vestido con sus mejores trajes, y había algo que podría ser nerviosismo en su manera de actuar. Le besó la mano formalmente, como lo haría con cualquier dama visitante. «Bienvenida a casa», dijo. Soledad no corrigió la suposición de que ese lugar todavía era su hogar. En cambio, se dejó guiar adentro, a la sala que no había visto desde la noche de la fatídica cena. Los primeros días fueron sorprendentemente pacíficos. Su padre fue educado, casi cordial. No hizo ningún comentario despectivo, no impuso ninguna restricción. Le permitió el acceso a la biblioteca, cenaba con ella civilizadamente e incluso preguntó sobre sus planes para la boda con un interés que parecía genuino. Soledad comenzó a relajarse. Quizás estaba equivocada. Quizás la gente podía cambiar. Fue al 4.º día
que la trampa se cerró. Soledad se despertó en la mañana del cuarto día y descubrió que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave por fuera. Fue a la ventana y descubrió que se habían instalado barrotes de hierro durante la noche. Cuando golpeó la puerta, exigiendo una explicación, fue su padre quien respondió desde el otro lado. «No te casarás con ese hombre», dijo con calma. «Te quedarás aquí hasta que él se canse de esperar y siga adelante. Entonces encontraremos un marido adecuado para ti, alguien que entienda la disciplina apropiada». El terror que sintió Soledad fue visceral. Había caído en la trampa, se había dejado manipular por la ilusión de redención y ahora estaba prisionera de nuevo. Esta vez, quizás para siempre. Gritó, exigió ser liberada, amenazó con consecuencias legales, pero su padre simplemente se alejó, sus pasos resonando en el pasillo de una manera que ella conocía tan bien. La señora Amelia, que se alojaba en otra habitación, fue expulsada de la propiedad ese mismo día, con amenazas de peores consecuencias si intentaba buscar ayuda. El ama de llaves logró enviar un mensaje secreto a Samuel a través de un empleado leal antes de ser escoltada fuera de la hacienda. Mientras tanto, en la residencia de Cuernavaca, Samuel recibía el mensaje y sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor de nuevo. Era Isabel otra vez, otra mujer que amaba en peligro porque él no había logrado protegerla adecuadamente. Pero esta vez no se quedaría paralizado por la culpa. Esta vez actuaría. Montó inmediatamente en su mejor caballo y cabalgó directamente hacia el valle de Orizaba, deteniéndose solo para enviar telegramas urgentes a todas las autoridades que conocía. Llegó a la hacienda San Sebastián al anochecer del día siguiente, exhausto pero decidido. El coronel José lo esperaba en la puerta principal con varios capataces armados. «No es bienvenido aquí, Su Excelencia. Esta es propiedad privada». «¿Dónde está Soledad?». La voz de Samuel era peligrosamente tranquila. «Mi hija está donde debe estar, bajo la protección de su padre. Su pupila legal está siendo retenida en contra de su voluntad», corrigió Samuel. «Eso es secuestro. Sigue siendo mi pupila legal hasta que nos casemos». «Nunca se casarán», dijo el coronel. «Olvide sus privilegios y siga adelante, conde. Hay otras mujeres en el país». Algo en Samuel se rompió. 15 años de culpa contenida, de emociones reprimidas, de ira contra la injusticia, explotaron. Desmontó del caballo con un movimiento fluido y caminó directamente hacia el coronel, ignorando a los capataces y sus armas. «Usted no entiende», dijo, su voz baja y letal. «Fallé una vez en proteger a alguien que amaba. Murió porque dudé, porque fui demasiado educado, demasiado respetuoso de las normas. No cometeré ese error de nuevo. Traiga a Soledad aquí ahora, o juro por todo lo sagrado que convertiré su vida en una ruina». «Amenazas vacías». «Tengo acceso directo al presidente», lo interrumpió Samuel. «Documentación de cada acto de crueldad que ha cometido. Testigos dispuestos a declarar sobre las condiciones de sus trabajadores. Evidencia suficiente para hacerle perder no solo su reputación, sino su propiedad». El coronel vaciló, viendo algo en los ojos de Samuel que lo hizo reconsiderar. Este no era el diplomático pulcro que había recibido en su mesa semanas atrás. Este era un hombre más allá de la negociación, más allá de la razón social. En ese momento, una voz clara cortó la tensión. «Padre». Todos se giraron. Soledad estaba en la puerta, aparentemente libre, pero no estaba sola. Detrás de ella había media docena de empleados de la hacienda, incluidos varios de los peones acasillados. Fue una de ellas, una mujer anciana que había servido en la casa grande desde que Soledad era una niña, quien habló. «Nosotros la liberamos», dijo la mujer. «Puede castigarnos si quiere, coronel. Pero todos aquí vimos lo que hizo y estamos cansados de ver la crueldad sin decir nada».
Fue un motín silencioso, no violento, no ruidoso, pero absoluto. Los trabajadores de la hacienda San Sebastián, aquellos que habían sufrido la tiranía del coronel durante años, simplemente habían decidido que no lo tolerarían más. Soledad bajó los escalones con dignidad, aunque sus manos temblaban. Cuando llegó a Samuel, él la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla de nuevo. «Viniste», susurró ella contra su pecho. «Siempre vendré», respondió él, «siempre». Soledad entonces se giró para encarar a su padre. El coronel parecía de repente pequeño, disminuido por la rebelión silenciosa de sus propios empleados, por la presencia intimidante de Samuel, por la clara pérdida de control sobre todo lo que había construido. «Usted me enseñó muchas cosas, padre», dijo Soledad, su voz firme, a pesar de las lágrimas que le quemaban los ojos. «Me enseñó que el poder sin compasión es tiranía, que la autoridad sin justicia es opresión, que un hombre que no puede ganarse el respeto solo puede exigir miedo, y me enseñó lo más importante, que nunca quiero ser como usted». «Soledad». «No», lo interrumpió. «Tuvo su oportunidad, múltiples oportunidades, y en cada una eligió la crueldad sobre la bondad, el control sobre el amor, el orgullo sobre la redención. Me casaré con Samuel, viviré una vida donde seré respetada como un igual. Y usted vivirá con las decisiones que tomó». Se dio la vuelta entonces, tomó la mano de Samuel y se alejó de la hacienda San Sebastián, sin mirar atrás. El coronel José Herrera Valdés se quedó solo en la puerta de su gran casa, viendo el carruaje desaparecer en la noche, mientras sus empleados se dispersaban silenciosamente, y se dio cuenta de que había construido un imperio de miedo que al final no podía retener lo único que importaba. El sol de la mañana del sábado se derramaba a través de las altas ventanas de la biblioteca, iluminando dos pequeños rostros inclinados sobre un gran libro de ilustraciones botánicas. Isabel, de 6 años, trazaba los pétalos de una orquídea rara con un dedo delicado, mientras que Beatriz, de 4, hacía preguntas incesantes sobre por qué las flores tenían colores diferentes. Soledad Herrera de la Vega, a sus 30 años, observaba a sus hijas con una sonrisa que todavía la sorprendía por su naturalidad. Hubo un tiempo en que no podía imaginar sonreír sin esfuerzo, cuando cada momento de alegría parecía robado, precario, destinado a ser arrebatado. Ahora, con hilos prematuros de plata ya apareciendo en su cabello oscuro, había aprendido que la felicidad no necesitaba ser actuada o defensiva. Podía simplemente existir, tranquila y constante como el río que corría a través de los jardines. Samuel entró en la biblioteca cargando una pila de correspondencia. A sus 46 años, tenía más canas, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero la sombra que había vivido en su mirada durante tanto tiempo había desaparecido por completo, reemplazada por una serenidad que parecía inagotable. «Más cartas para la biblioteca», anunció dejándolas en la mesa de Soledad. 4 mujeres de la región pidiendo permiso para usar los recursos, 2 maestras que quieren colaborar con nuestro programa de alfabetización y una carta particularmente conmovedora de una joven que dice que leer los libros le salvó la vida. La Biblioteca Pública para Mujeres del Valle de Orizaba había sido el proyecto de Soledad durante los últimos 5 años. Comenzó siendo pequeña, solo una sala en la propiedad que Samuel había comprado para ellos cerca de Córdoba, con quizás 500 volúmenes donados de su colección personal, pero había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Ahora ocupaba un edificio propio con más de 3.000 volúmenes, salas de lectura, espacios para clases y programas de educación para mujeres de todas las clases sociales. «Esta», dijo Soledad, abriendo la carta más reciente,
Dice que su padre le prohibía leer, pero ella venía aquí en secreto. Ahora lo ha convencido de que la deje trabajar como maestra. Quiere donar la mitad de su salario a la biblioteca. Samuel le besó la coronilla. Estás cambiando el mundo, una mente liberada a la vez. Estamos cambiando el mundo, corrigió ella. Tú financiaste todo esto, luchaste contra cada objeción legal, usaste tus conexiones para que el gobierno lo hiciera oficial. Yo solo abrí puertas, dijo Samuel. Tú eres quien camina a través de ellas y las mantiene abiertas para otras. Isabel levantó los ojos de su libro. Mamá, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en la biblioteca también? Cariño, dijo Soledad, arrodillándose para estar a la altura de su hija. Puedes hacer lo que quieras cuando seas grande. Cualquier cosa. No hay límite para lo que las mujeres pueden lograr cuando tienen educación y oportunidades. Quiero ser científica, declaró Isabel con la seriedad absoluta de una niña de 6 años. Y descubrir nuevas especies de flores. Entonces serás científica, dijo Samuel, uniéndose a ellas en el suelo. Tu madre y yo nos aseguraremos de que tengas toda la educación necesaria. Beatriz, no queriendo quedarse atrás, declaró que sería exploradora y descubriría nuevas tierras. Soledad y Samuel intercambiaron miradas divertidas. Sus hijas habían heredado la determinación de ambos padres y la confianza que provenía de crecer en un hogar donde sus mentes eran valoradas tanto como sus modales. Más tarde esa tarde, después de que las niñas fueran llevadas a su paseo diario por los jardines por la institutriz, Soledad y Samuel caminaron juntos por la propiedad. Era un hábito que habían mantenido desde sus primeros días en Cuernavaca. Esos momentos robados solo para ellos, donde podían hablar libremente de todo y de nada. Pasaron por los establos donde Samuel mantenía sus caballos, por la huerta que Soledad había insistido en plantar personalmente, por el pequeño mirador que él había construido para ella en el punto más alto de la propiedad, desde donde podía ver tanto las montañas como el valle de abajo. Recibí noticias sobre tu padre, dijo Samuel con cuidado. Rara vez hablaban del coronel José, pero era inevitable que su nombre surgiera ocasionalmente. Soledad se detuvo. Su corazón se oprimió con una familiaridad dolorosa. ¿Está enfermo? ¿Murió? Hace 3 semanas. Aparentemente el corazón. Soledad no sintió el dolor agudo que esperaba. En cambio, sintió una tristeza distante y abarcadora, no por quién había sido su padre, sino por quién podría haber sido si hubiera elegido de manera diferente. ¿Murió solo?, preguntó. Sí, los empleados lo encontraron en su biblioteca. Parece que estaba leyendo cartas antiguas, de tu madre, al parecer. Soledad cerró los ojos. Podía imaginarlo tan claramente, el viejo tirano, reducido y solitario, tratando de encontrar conexión en las páginas amarillentas de una mujer muerta hacía más de 20 años. Una parte de ella quería sentir satisfacción, justicia poética, pero sobre todo sentía lástima. Él tomó sus decisiones, dijo Samuel gentilmente, como si leyera sus pensamientos. Decisiones crueles que te lastimaron profundamente. No le debes ni perdón ni dolor. Lo sé, dijo Soledad, pero no puedo evitar preguntarme si hubiera elegido de otra manera, si hubiera tratado a mi madre con amor, si me hubiera visto como una persona en lugar de una propiedad. ¿Qué diferente habría sido su vida? No puedes cargar con la responsabilidad de sus decisiones, dijo Samuel tomando sus manos. Tuvo todas las oportunidades para cambiar. Incluso le diste una última oportunidad. Él eligió su orgullo por encima de su amor. Eso no es tu culpa. Lo sé, repitió Soledad, y esta vez lo creyó. Había pasado años en terapia. Había una doctora en Cuernavaca, una mujer notable que había estudiado en París, que entendía el trauma de formas que la mayoría de los médicos no lo hacían.
Soledad había aprendido que podía reconocer la tragedia de la vida de su padre sin asumir la responsabilidad por ella. Podía sentir lástima por él sin perdonarlo. Podía seguir adelante sin cargar con su culpa. «Quieren que vayas a la hacienda», dijo Samuel, «para resolver los asuntos de la propiedad como única heredera». «Lo venderé todo», decidió Soledad rápidamente. «Toda la propiedad, y usaré el dinero para expandir la biblioteca, crear un fondo educativo para las hijas de los campesinos, transformar su legado en algo que él habría odiado, en libertad para las mujeres». Samuel sonrió. Esa sonrisa que transformaba todo su rostro y le hacía recordar por qué se había enamorado de él. «Eres una mujer notable, Soledad de la Vega». «Soy una mujer libre», corrigió ella. «Y eso hace toda la diferencia». Continuaron caminando hasta llegar al mirador. La vista era espectacular. El sol, comenzando a descender, pintaba las montañas de dorado y púrpura, y debajo de ellos el valle se extendía en un mosaico verde de fincas y bosques. «¿Sabes en qué pienso a veces?», dijo Soledad, apoyándose en Samuel. «Pienso en cómo esa noche, cuando me sacaste de la hacienda, yo estaba inconsciente por la fiebre y no sabía que mi vida estaba cambiando por completo. No tuve elección en ese momento. Tú decidiste por mí». «Lamento eso», dijo Samuel. «Sé cuánto valoras tener la opción de elegir». «No te arrepientas», lo interrumpió ella, «porque aunque esa decisión no fue mía, todas las que vinieron después sí lo fueron. Elegí quedarme, elegí enamorarme, elegí casarme contigo, elegí criar a nuestras hijas con la libertad que nunca tuve. Elegí construir la biblioteca. Cada elección después de esa noche fue mía y las tomaría todas de nuevo». Samuel la giró para que quedara frente a él, sus manos enmarcando su rostro con una ternura que todavía la sorprendía después de 8 años de matrimonio. «Y yo te elijo a ti», dijo, «todos los días, con cada decisión. Me liberaste tanto como yo te liberé a ti, de tu culpa, de mi soledad, de una vida que era existencia sin significado», asintió Samuel. Él le besó la frente suavemente. «Tú me devolviste la vida, Soledad». Permanecieron así mientras el sol continuaba su descenso, 2 sobrevivientes de sus propias prisiones, ahora libres no solo de las circunstancias externas, sino de las cadenas internas que habían cargado durante tanto tiempo. Cuando regresaron a casa encontraron a Isabel y Beatriz esperándolos en la biblioteca con una sorpresa. Habían creado sus propios libros, hojas de papel dobladas y grapadas, llenas de dibujos de flores e historias inventadas escritas con una temblorosa caligrafía infantil. «Los hicimos para la biblioteca», anunció Isabel con orgullo, «para que otras niñas puedan leer». Soledad sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lágrimas felices, esta vez. Tomó los preciosos libros y los sostuvo como tesoros. «Los pondré en un lugar especial», prometió, «bien a la vista, para que todos vean que incluso las voces más pequeñas merecen ser escuchadas». Esa noche, después de que las niñas se durmieran y la casa estuviera en silencio, Soledad fue a la sala principal, donde mantenía enmarcada en la pared la primera carta que Samuel había escrito al asumir su tutela. Las palabras estaban ligeramente desvaídas ahora, pero aún podía leerlas claramente. «A partir de esta fecha, Soledad Herrera Valdés está bajo mi protección legal. A nadie se le permitirá hacerle daño de nuevo. A nadie». Debajo, Soledad había añadido un segundo marco hacía algunos años. Contenía una cita que había encontrado en uno de los libros de filosofía de Samuel. «La libertad no es meramente la ausencia de cadenas, sino la presencia de posibilidades». Tocó ambos marcos con delicadeza. El documento que había transformado el miedo en seguridad,
Las palabras que habían transformado la seguridad en verdadera libertad, y entre los dos, toda una vida vivida con elección, dignidad y amor. Samuel apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas? En cómo la gratitud y el amor no son mutuamente excluyentes, dijo. En cómo estoy agradecida todos los días porque me salvaste, aun sabiendo que el amor que siento va mucho más allá de la gratitud. Y yo estoy agradecido, dijo él contra su cabello, porque tú también me salvaste a mí, por mostrarme que los fracasos pasados no definen los futuros posibles. Se quedaron así por un largo momento, abrazados en la quietud de su hogar, rodeados por la evidencia de una vida bien vivida. Libros leídos y discutidos, hijas durmiendo seguras en el piso de arriba, una biblioteca que cambiaba vidas cada día y una historia de amor que había comenzado con protección, pero que floreció en una verdadera asociación. Soledad Herrera de la Vega tenía 30 años. Había vivido más tiempo libre que prisionera ahora, pero nunca olvidaría de dónde venía, porque ese recuerdo la hacía valorar cada momento de libertad, cada elección que podía hacer, cada palabra que podía decir sin miedo al castigo. Y cuando finalmente cerró los ojos esa noche, abrazada al hombre que la amaba como a un igual, rodeada de hijas que nunca conocerían el peso de una autoridad patriarcal descontrolada, durmió el sueño profundo de alguien que había conquistado no solo la seguridad, sino la verdadera liberación. La protección del conde se había transformado en algo más grande de lo que ambos habían anticipado. No solo un refugio, sino un cimiento. No solo la salvación, sino el renacimiento. No solo la supervivencia, sino una vida verdaderamente vivida. Y era más que suficiente, era todo.